Muy buenos días. En este domingo 30 del tiempo ordinario vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Este es un evangelio que a mí siempre me hace temblar, porque yo muchas veces me siento más como aquel fariseo que el publicano. Y no porque no sepa quién soy, porque yo me doy cuenta que soy muy poco cristiano, soy poco piadoso, soy demasiado apasionado en mis criterios, me cuesta mucho aceptar criterios de otros y me cuesta dominar mi carácter también. Y sin embargo, muchas veces hago juicios de aquellos que me rodean y tiendo a sentirme mejor que otros. Entonces, este evangelio es un evangelio en donde nos invita primero a mirarnos a nosotros mismos sin asco y descubrir quiénes somos. Me impresiona ver que en la iglesia hay mucha gente, y ahí me incluyo yo, por supuesto, pero hay mucha gente que por el hecho de venir a misa, de ser piadosos, en fin, critican a una persona que se muestra tal como es. Por ejemplo, a mí me sucedió en mi otro blog, en el blog disidente, como digo yo, donde digo cosas que no son muy cristianas, sino que hablo más bien como dejando de lado mi ser cura. Una señora me decía: es el colmo que un sacerdote pueda decir que desea matar a otra persona. Y estaba escandalizadísima. Mucha gente dentro de la iglesia se cree que porque van a misa, porque se confiesan, porque hacen obras de caridad o cosas así, son mejores que otros que vienen tarde, mal y nunca, o no vienen simplemente. Me ha tocado conocer casos, y en las confesiones muchas veces hay personas que no saben cómo confesarse y tú le empiezas a decir: bueno, partamos por los pecados capitales. Entonces, soberbia, no, yo no. Lujuria, no, padre, eso no. Avaricia, no, yo no tengo problema con la plata. Al final no tienen pecado, son gente impecable. Entonces, quiere decir que Dios se equivocó, porque la Escritura dice que Dios hizo que todos los hombres fuesen pecadores para poder usar de todos los hombres misericordia. Entonces, si hay alguien que no es pecador, o estoy frente a Dios, o es que esa persona está muy perdida. Y esta palabra entonces nos invita a mirarnos y ser honestos. ¿Somos como ese publicano? ¿Somos como ese fariseo? ¿Somos a veces un poco de uno y un poco de otro? ¿Cómo somos? Porque fíjense que el fariseo era un sacerdote, una persona acomodada, bien educada, y que además cumplía una labor espiritual seria. El publicano era un hombre más bien mundano, muy acomodado, quizás más rico incluso que el fariseo, que vivía mundanamente, por así decir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y cuidarnos sobre todo de ser hipócritas, porque la hipocresía es algo detestable. Tener carita de buenos, pero como esa película Belle de Jour, esta mujer que era tan pura, tan casta en el día y era una prostituta de noche. Tenemos que tener cuidado porque el Señor detesta la hipocresía. El Señor ama
a aquel que se conoce, que se acepta como es y que se abre a la acción de Dios para que sea Dios quien haga a través de él maravillas, pero siempre consciente que lo bueno viene del Señor. El Señor nos hizo en esencia buenos, sí. ¿Somos imagen y semejanza de Dios? Sí. Pero también es cierto que estamos contaminados por el pecado. El pecado original, que la desobediencia que cometió Eva y que hizo caer después a Adán, por tentación del maligno, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, cambió esa genética que nos hacía inocentes y puros, y nos cambió y nos transformó en hombres pecadores. Y ese gen malo se transmite de generación en generación. Con la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho si nos unimos a Él es restaurar nuestra naturaleza primitiva para poder volver a ser perfecta imagen y semejanza de Dios. Es una imagen quizás un poquito loca, pero a mí me consuela mucho, porque me da la esperanza que algún día podré volver a ser esa criatura maravillosa que Dios creó y que por el pecado se degeneró. Y con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en Él podemos volver a regenerarnos para ser otros Cristos en esta generación, anunciando el amor de Dios a cada ser humano y sobre todo la vida eterna que nos espera. Piensa dónde estás tú, publicano o fariseo. El que tenga oídos para oír, que oiga.